Hola a todos, soy Juan Manuel Correa. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro nuevo episodio de La Voz de Consultor Salud. Hoy tenemos un tema de suma relevancia, como siempre los tratamos aquí en este espacio, tanto para la comunidad médica como para aquellos que desean conocer un poco más sobre este tema. Un tema muy importante, de alto impacto, que requiere trazabilidad y retos urgentes también en atención en nuestro país. Vamos a hablar de las alergias, que son un problema que resulta a veces algo parte del día a día de las personas, pero que no es menor y tampoco es estacional. Afectan la calidad de vida, presionan también de cierta manera los servicios de salud y siguen subdiagnosticadas en nuestro país. Y para abordar ese tema, tenemos el privilegio de contar con el doctor Jorge Sánchez, médico, alergólogo, máster en inmunología, profesor de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorado en medicina traslacional. Doctor Sánchez, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de La Voz de Consultor Salud. Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, con tu equipo y con todos los que nos estén escuchando, viendo. Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes y las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas que ustedes pueden hacer sus preguntas también en los comentarios y pueden suscribirse y compartir este video para que le llegue a más personas y podamos hacer un poco más de inteligencia colectiva en nuestro sector. Doctor, como bien lo decíamos, estamos también en un mes donde tratamos la Semana Mundial de las Alergias. Es algo que nos interesa también tratar aquí en Consultor Salud y por eso quisimos acercarnos a ustedes y creo que queremos empezar este podcast un poco con la pregunta que un poco se hacen las personas, no solamente del día a día, sino también del sector. Y es, ¿cómo ve usted este panorama nacional de las enfermedades alérgicas en nuestro país? Y, por supuesto, si ve algún tipo de señal que le preocupe o debería preocuparle al sistema de salud en la forma de cómo se abordan y cómo se tratan estas enfermedades. Perfecto, Juan. Primero que todo, decir que desde la Asociación Colombiana de Alergia, Asma y Inmunología se han hecho diversas campañas intentando concientizar a los diferentes actores de salud, desde nosotros como comunidad general, personas con enfermedad, personas con familiares con enfermedades alérgicas, pero también a los diferentes actores. Y creo que tú tocas un punto hace unos segundos que es clave, y es el subdiagnóstico de la enfermedad, pero también el sobrediagnóstico. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando a ti te dicen, por ejemplo, hipertensión, gripe, la mayoría de la gente comprende, es que la sangre está fuerte, es que la gripe, pues sí, la gripe, todos entendemos que es gripe. Pero cuando hablamos de las alergias es un poquito más abstracto. En ese sentido, las alergias son un conjunto de enfermedades que se manifiestan de diferentes formas, pero que tienen en común que todas ellas ocurren porque tu cuerpo reacciona de una manera exagerada ante estímulos que normalmente no son dañinos. Entiendas el pelo del perro, algunos pólenes, esporas de hongo, los ácaros, que normalmente no nos hacen daño, pero en las personas susceptibles genera síntomas. Y en ese sentido va a la segunda parte de la respuesta y es, ¿qué vemos que está fallando en el sistema de salud, por decirlo de alguna manera, al respecto? Y es que si esta es una enfermedad que tiene que ver con el medio ambiente, debe ser una enfermedad que con medidas de salud pública pudiéramos hacer un mejor control. Ejemplo, todos escuchamos el calentamiento global, el aumento de las contaminaciones en las zonas urbanas y demás, pero el impacto que esos procesos tienen las enfermedades alérgicas es mucho más grande, o mejor dicho, más directo, más palpable que el que puede tener para otras enfermedades. En ese orden de ideas, uno de los muchos llamados que se han hecho desde diversos grupos para poder intentar hacer un manejo no solo de tratar los síntomas, sino tal vez de disminuir las prevalencias actuales de la enfermedad, es intentar hacer un mejor control, unas medidas de salud pública más fuertes. Más difíciles, porque socialmente cambiar costumbres sociales es mucho más difícil que cambiar las costumbres personales, pero aún así necesario para evitar que los números sigan creciendo y que esta enfermedad siga creciendo de forma rampante. Ahora, con respecto al subdiagnóstico, nosotros hicimos hace poco, me refiero a diferentes entidades, participamos en un estudio de prevalencia a nivel nacional. Y en ese estudio de prevalencia lo que observamos es que algunas enfermedades se han estabilizado en el tiempo, pero otras siguen subiendo. Y como tú bien dices, cuando interrogamos de esas personas que han tenido la enfermedad, ¿cuántos han ido al médico? Sea médico de atención primaria, médico alergólogo, neumólogo, dermatólogo, el que fuere.
menos de la mitad había consultado por esas enfermedades. En ese orden de ideas nos damos cuenta de que sí hay un subdiagnóstico, que muchas veces nos quedamos cortos en el hacer del manejo inmediato del paciente, pero que también hay un poco de poco conciencia colectiva y que hay medidas que hay que hacer a nivel de salud pública y no solo personal. Justamente quería preguntarle sobre esa vía. Usted me acaba de hablar de algunos elementos que están produciendo este subdiagnóstico en nuestro país, pero desde la práctica clínica quería preguntarle qué tan oportuno en cierta forma está siendo el diagnóstico de las alergias, de el asma, la inmunodeficiencia y cuáles serían las principales barreras, por así decirlo, que los pacientes llegan a tener frente a un especialista o frente a una institución respecto a este tema. Claro, ahí hay diferentes cuellos de botella. El primer cuello de botella es el desconocimiento. Y en ese sentido, las inmunodeficiencias sufren mucho de eso. Las inmunodeficiencias son unas enfermedades que realmente afectan poca gente, pero mucha más de lo que se creía anteriormente. ¿Listo? O sea, es una enfermedad que en este caso, lo que hablamos de su diagnóstico es mucho más presente porque muchos médicos no pensamos en las inmunodeficiencias como una causa de los síntomas que tenemos al paciente. Y tiene cierto sentido, porque uno se va primero al tronco, las enfermedades más frecuentes, y después a las ramas, las enfermedades un poco menos frecuentes. Pero tiene que estar en el panorama. Si no lo tenemos en el panorama mental, no lo vamos a pensar. O sea, solo diagnosticamos lo que sabemos. Y en ese sentido, sí falta una profundización en los saberes de las inmunodeficiencias. Respecto a las otras enfermedades, ahí puede haber, en el caso de las alergias, llámese asma alérgico, rinitis alérgica, puede haber un sobrediagnóstico. Como decía, las alergias realmente son una reacción exagerada de nuestro cuerpo ante estímulos del medio ambiente. O sea, tú puedes tener asma, dificultad respiratoria por partículas del aire que llevan una alergia, pero también puedes tener asma por otras causas. Y ahí genera un problema, porque muchas veces los médicos de atención primaria creen que el asma, la rinitis, la rinosinusitis, todo es alérgico, lo mandan, por ejemplo, donde el alergólogo, saturan al sistema, o sea, ya tendríamos una lista de espera, por decir números, un médico, 100 listas de 100 pacientes esperándolo, y eso retrasa la llegada a la consulta especializada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Educación. Educación primero en el nivel de los médicos de atención primaria, buscando que ellos identifiquen las enfermedades realmente alérgicas y perfilen adecuadamente el paciente que realmente necesita un especialista. No todos los pacientes con asma, no todos con rinitis requieren a un neumólogo, a un alergólogo, a un otorrino. Realmente muchos pueden ser manejados por atención primaria. Y segundo, educar a la gente. Muchas veces estamos agotados los pacientes, la población general, y creemos que todo tiene que llegar a donde un especialista. No, es que tiene que mandarme al especialista. No, los médicos de atención primaria pueden ser resolutivos, pueden resolver buena parte de la rinitis, del asma, de la dermatitis que tenemos en el día a día, pero eso también implica una confianza social en que ese médico de atención primaria, llámese médico general, llámese médico de familia, va a poder ser resolutivo. Y ahí empieza una amable crítica a nuestro sistema de salud. Y es que muchas veces bloqueamos lo que puede hacer el médico de atención general y lo obligamos a que haga remisiones. No, usted no puede mandar tal prueba diagnóstica, no, usted no puede mandar tal medicamento. Entonces el médico sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque no se lo permite el sistema de salud. Y en ese caso aumenta entonces ese acúmulo de pacientes, algunos justificados, otros no, que requieren cita especialista, pero que se dificulta entonces y se alarga el tiempo de atención para eso. Te voy a poner, por ejemplo, en números. Para algunas EPS, el tiempo de atención de un especialista, de médico de atención general, que lo vea y lo mande, el paciente de consulta retrasa el manejo de una enfermedad hasta 18 meses. 18 meses. Que si el médico de atención general fuera más resolutivo, le diéramos las herramientas para que fuera más resolutivo, y pudiera perfilar mejor el paciente más grave para los especialistas, se acortarían estos tiempos. Y justamente todas estas barreras, todas estas decisiones tienen impacto directo en los pacientes, como usted bien lo acaba de decir. Y quiero cambiar el cuarto de la cancha, ya que estamos en época de mundial, y ponerlo del lado de los pacientes. Yo quería preguntarle qué impacto tienen estas enfermedades que de alguna u otra forma frente a estas barreras pueden estar mal controladas, sobre todo en la calidad de vida, en la productividad, en el ausentismo escolar o laboral, y también en los costos para el sistema de salud de otra forma. Mira, esa es una pregunta muy importante porque
Por ejemplo, hay gente que dice una rinitis no mata, es incómoda, es desgastante, pero no mata. Entonces, pues espere. La realidad es que esto ocurre en todas las enfermedades crónicas, pero en las alergias es muy llamativo. Y es que si tú dejas que la bola de nieve siga cayendo, la bola de nieve va creciendo. En las alergias hay un concepto que se llama eh, la marcha tópica. Y en las enfermedades autoinmunes hay una cosa que se llama la pletora inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si tú tienes rinitis, por ejemplo, esa inflamación que tienes en la nariz, que es como un incendio, se puede ir llevando a los vías pulmonares. Entonces ya no es solo la nariz. El que tiene rinitis tiene más riesgo el día de mañana de sufrir asma. Un buen control de la rinitis, un adecuado control de la rinitis y cuando es posible un control de las causas de la rinitis, lo cual se puede hacer en ocasiones desde la alergología, puede prevenir el desarrollo del asma. Entonces retrasamos el manejo adecuado de la rinitis y el día de mañana tenemos más pacientes con asma. Si hubiéramos tratado adecuadamente el paciente cuando solo tenía rinitis, el día de mañana la incidencia y prevalencia de enfermedades como el asma se detienen. Ese es para ponerte un ejemplo, pero el mensaje es, ¿cuál es el impacto a nivel de salud pública que aumentamos las enfermedades, entre comillas, más graves, de mayor morbilidad, porque no tratamos aquellas que tienen, de mayor mortalidad, perdón, porque no tratamos aquellas que tienen morbilidad tempranamente? Y en el paciente del día a día, pongamos otra vez el ejemplo de la rinitis. La gente la tiende a menospreciar. Ay, pero es que esos son moquitos y ya. Pues esos moquitos, hay estudios que muestran que van más allá de la nariz. Cuando tú tienes la nariz congestionada, cuando no tienes control de la rinitis, no duermes bien. Y si no duermes bien, tu estado de ánimo varía, es más fluctuante, te vuelves más irritable, te vuelves menos tolerante. Tu capacidad cognitiva de respuesta es más lenta, palabras más, palabras menos. Una rinitis nos está volviendo más brutos y más irritables. Y en ese orden de ideas, ¿qué tiene de proceso que una persona sea menos rápida en responder y además esté más irritable? Menos buenas interacciones sociales, más complicaciones o en el estudio, si es un joven, o en el trabajo, si es un adulto. Y en ese sentido genera un problema social. En ese orden de ideas debemos estar conscientes que un manejo oportuno de estas enfermedades tempranamente previene nuevas enfermedades, pero también mejora el desempeño laboral, escolar y social que pueden tener los pacientes en el día de hoy. Doctor Sánchez, y respecto al tema de la trazabilidad de los pacientes que tenemos en Colombia, ¿qué tan buena es? Quería preguntarles si existen datos suficientes para saber cuántos son, cómo evolucionan y lo más importante, qué desenlaces tienen. Bueno, realmente sí hay algunos estudios y hay que decirlo, nuestro sistema de salud tiene 1001 defectos, pero anteriormente tenía 10.000. En otras palabras, aún hay muchos huecos, pero se han ido tapando huecos. Falta mejorar, no vamos a negar eso, pero reconozcamos cositas. Si tú me hubieras hecho la pregunta, lo de la trazabilidad, hace 15, perdón, antes del 2006, la respuesta era nula, no tenemos trazabilidad fuera de algunos estudios académicos de universidades y demás, no teníamos realmente estudios poblacionales que nos permitieran eso. A través de las entidades promotoras de salud, popularmente llamadas EPS, cada una de ellas lleva unos monitoreos. Y en ese sentido se ha mejorado porque tú puedes ir a Nueva EPS, ir a Sura, ir a Colsanitas, la que tenga cada uno de ustedes, y va a poder tener, pues no que como personas naturales, pero ellos manejan bases que permiten saber la incidencia de las enfermedades y en ocasiones, a solicitud del gobierno, pueden hacer intercambios de información para tener data nacional. ¿Qué problema tiene eso? Que realmente no es una sola data nacional y se escapan muchos datos. Eso es una realidad. Segundo, nos falta el manejo proactivo. Muchos de esos datos son del paciente que va al médico, pero ¿qué pasa con el paciente que no va al médico o que deja de ir al médico? En otras palabras, sí tenemos unos datos más confiables que nos han permitido a nivel nacional hacer comparaciones con otros países, pero sí es cierto que nos falta trabajar para tener una trazabilidad mucho más transparente y poder dimensionar el problema en todas sus medidas. ¿Listo? Una vez dicho eso, ¿cuáles son los desenlaces? Si usted conoce el problema, puede buscar la solución. Si nosotros sabemos la incidencia en realidad de asma, de rinitis, de rhinosinusitis, de dermatitis atópica, la enfermedad que usted quiera, hablo de las que son de alergia porque pues es donde tengo más campo, pero esto aplica para cualquier enfermedad. Si usted sabe cuál es la incidencia y la prevalencia real, sabe también qué tanto tiene que dedicar de recursos, de esfuerzos y qué medidas tomar para intentar minimizarlo.
Por el contrario, si usted no sabe cuáles son las enfermedades de mayor movilidad, mayor mortalidad, de mayor impacto, pues empieza es a atacar, por decir de alguna manera, a la loca, escoge cualquiera y puede que no sea la más prioritaria para el momento actual. Resumiendo, sí, hay medidas de trazabilidad, sí, son mejores que en el pasado, pero también sí nos hace falta trabajar para una trazabilidad más general de todo el sistema a nivel nacional. Y para finalizar esta charla que estamos teniendo sobre el tema de las alergias, quería preguntarle qué debería cambiar, ¿sí?, en el modelo de atención, sobre todo para manejar de mejor forma las alergias, el asma, las enfermedades inmunológicas, como lo hemos dicho. Pasa por más prevención, por rutas específicas, por, como usted bien lo mencionaba también, educación médica. O si es una especie de solución que tiene que ver con el acceso a pruebas o de terapias especializadas. ¿Cómo ve usted ese panorama? No, en ese sentido, hoy estamos en las alertas en todas las cadenas del proceso. Empecemos con la prevención. Se intentó, por decirlo de alguna manera, mejorar los sistemas de prevención actualmente, pero no fue exitoso esa propuesta que se hizo actual para mejorar los sistemas de prevención. Y en ese sentido, realmente no hay ninguna enfermedad actualmente que podamos decir que se logró con las instauraciones políticas actuales mejorar en la parte de prevención que yo conozca, o al menos desde alergia puedo hablar y no, ninguna. Por más intentos que se hayan hecho, no fueron exitosos. Además, ahora tenemos el problema, listo, ya tenemos el paciente, no prevenimos la enfermedad, prevengamos las complicaciones de la enfermedad. Desafortunadamente, ahora en la cadena tenemos alertas rojas, es cuestión de voz populi, los desabastecimientos que hay de medicación, la falta de entrega, los problemas que se tienen, las transferencias económicas que se requieren para que el engranaje de la maquinaria de salud siga. Y en ese sentido, entonces, tenemos un problema multinivel. No prevenimos las enfermedades, las que tenemos las identificamos, pero resulta que no las podemos tratar porque no tenemos el acceso adecuado a las diferentes terapias. Y en ese sentido, sí es cierto que se requiere un balance. Muchas de estas terapias actuales cambian vidas. Cuando te digo cambian vidas, es un paciente que hasta el 2017 podría morir por ciertas enfermedades. Hoy, ya con ciertas alternativas, ese paciente no muere. Pero si no le damos el medicamento, no sirve de nada que sepamos que no muere, pero va a morir porque no lo tiene. Y en ese orden de ideas sí se requiere mejorar, pero también un manejo que sea necesariamente balanceado, porque estas terapias pueden ser de alto costo y necesitamos darle la terapia adecuada al paciente que realmente lo necesita, buscando con eso entonces que podamos darle las terapias y los pocos, lo que nuestro sistema económico permite a la mayor gente, pero que realmente lo necesita. Y en ese sentido también una falla es que a veces no mandamos adecuadamente la terapia o en el momento o al paciente correcto. Y para eso se requiere también estrategias que permitan sectorizar adecuadamente el manejo. Dicho de otra manera menos técnica, tenemos fallas en todos los puntos de la carretera, en el cemento, o sea, en la prevención, en el manejo del accidente, o sea, llegada de los paramédicos y demás, pero sí puede tener solución si todos los actores estamos dispuestos a aportar algo. Y en ese sentido incluye a los pacientes. El paciente no solo debe ser atendido, tiene que ser consciente de que él tiene la responsabilidad de asistir a las citas, usar responsablemente la medicación y también como sociedad tal vez hacer todos un aporte mayor en salud para que este barco pueda continuar y no caiga en el olvido. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Recordémosle a nuestros oyentes que estuvimos hablando con el doctor Jorge Sánchez, quien es médico alergólogo, máster en inmunología y profesor de la Universidad de Antioquia, y también miembro de la Asociación Colombiana de Alergias, Asma e Inmunología. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de La Voz de Consultor Salud, y no sé si quiera agregar algo antes de terminar. Ya para terminar rápidamente, en estos días que para nosotros los alergólogos son tan importantes, los invito a todos a que sean conscientes. Un estornudo no importa, varios estornudos puede ser una rinitis y necesitamos que si tú tienes eso, asistas a donde alguien que te pueda ayudar. Y segundo, no olvidemos los cambios climáticos, el calentamiento global, apagar las luces cuando es oportuno. Viene un periodo de sequía, cerrar las llaves. Nos van a ayudar no solo para quedarnos sin agua, no solo para quedarnos sin luz, sino también en nuestra salud, porque tiene desde las alergias un impacto todos estos cambios en nuestras enfermedades. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted y les recordamos a todos nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales
que pueden seguir todos los episodios de La Voz de Consultor Salud en nuestro podcast de Spotify, también está subidos a nuestra cuenta de YouTube y consultar también toda la inteligencia sectorial que tenemos en nuestra página web www.consultor.com y para las personas que nos ven desde México también nuestro portal www.consultorsalud.com.mx. Les agradecemos por estar hoy aquí y nos vemos en un próximo episodio de La Voz de Consultor Salud.